bien, pues ahora sí que estamos aterrizando, estamos llegando a la recta final de este retiro. Durante todo este fin de semana habéis elegido un buen tema y es hablar sobre la Iglesia. La Iglesia es la familia de Dios en la tierra. La Iglesia es el lugar más importante de este mundo. La Iglesia reunida, los santos, el pueblo de Dios. La Iglesia universal, pero también la Iglesia local. Y permitidme que simplemente recordemos lo que hemos estado viendo este fin de semana. Están los mensajes ahí grabados, podéis volver a escucharlos con tranquilidad. En primer lugar, estuvimos viendo a la luz de Hechos, capítulo 2, cómo nació la Iglesia. Y la Iglesia nace como nace toda persona, del Espíritu. El Espíritu, necesitamos algo que venga del cielo a la tierra. Necesitamos que Dios envíe su Espíritu Santo. Ahí comienza la vida. La vida espiritual comienza cuando Dios introduce en nosotros la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y en Hechos los Apóstoles vimos que el Espíritu Santo descendió sobre un grupo de hombres y de mujeres que estaban reunidos en un salón similar a este, y de repente fueron llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Y vimos que Pentecostés es el nacimiento de la Iglesia, pero que también Pentecostés es la solución para la humanidad, la solución para la generación de Adán y la generación de Babel. Sin Dios, sin el Espíritu Santo, estamos rotos, separados de Dios, divididos, confundidos, con daño en nuestro corazón, pero si el Espíritu Santo viene, Él soluciona ese problema. Y luego estuvimos viendo en Hechos capítulo 3 que el Señor no ha creado la Iglesia para que estemos reunidos cantando y paseando por el bosque y contemplando el color de las flores y viendo las mariposas. El Señor ha creado su Iglesia para que otras muchas personas vengan a ser parte de su pueblo. Hermanos, de verdad tenemos que tener misericordia de la gente que no está aquí. Estas sillas que están vacías le pertenecen a almas que necesitan de Cristo. Y tú y yo somos los medios que el Señor ha escogido para salvar. No hay nada mejor que tú puedas hacer en tu vida que acercar a alguien a los pies de Cristo. No hay nada más glorioso que llevar almas al conocimiento de la verdad. Y estuvimos viendo lo que Pedro y Juan hicieron, dos hombres llenos del Espíritu Santo que se detuvieron, miraron la necesidad de un cojo que llevaba toda su vida mendigando y mirándole a los ojos le dijeron: no tengo plata ni oro, pero sí tengo algo que darte en el nombre de Jesús. Así que en el nombre de Jesús levántate y anda. Lo que hacemos en el nombre de Jesús tiene valor, aunque sea un vaso de agua, dice la palabra, una llamada, una visita. Todo lo que hacemos en el nombre de Jesús, Jesús lo puede utilizar. Y luego nosotros tenemos que mostrar que el Señor ha cambiado nuestras vidas, ¿no? El cojo entró en el templo saltando y glorificando a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que mostrar al mundo que el Señor ha cambiado nuestro lamento en baile. Ayer conté una parte breve de mi testimonio de cómo el Señor ha cambiado mi vida y cómo Dios ha tenido misericordia. Mi madre quiso matarme en el vientre. Mi madre, estando en la droga, ella intentó asesinarme en varias ocasiones porque yo no entraba en sus planes, no estaba en su agenda, pero estaba en la agenda del Eterno. Cuando Dios piensa en ti, cuando Dios te elige desde antes de la fundación del mundo, nada ni nadie puede quitarte la vida sin el consentimiento de Dios, ¿no? Y bueno, pues estuve contando que mi infancia fue una infancia terrible, acompañando a unos padres toxicómanos, ¿no?, en el mundo de las drogas, pero el Señor me cuidó, me protegió, me guardó desde el vientre de mi madre y hoy, pues en su gracia y en su misericordia, me tiene predicando de Cristo, me tiene hablando de su amor, de su fidelidad. No quiero ampliar mucho más porque necesito tiempo para la predicación de esta mañana, pero deciros que si alguien quiere escuchar lo que Dios ha hecho en mi vida, pues ahí en el canal de YouTube de la Iglesia podéis poner testimonio Moisés Peinado y ahí está pues prácticamente toda mi vida resumida con muchos detalles, muchas cosas que el Señor ha hecho en mi vida y sobre todo para glorificar su nombre. Y hoy vamos a ver un tema muy importante. Sé que este tema es un tema delicado, un tema polémico, un tema del que ya no se habla mucho en las iglesias. Un tema que sería interesante que algún día también pues, se pudiera tratar en nuestras convenciones, en los lugares donde nos reunimos, los pastores, las iglesias. Y hoy quiero hablar de la importancia de que en la iglesia haya temor hacia Dios. Temor hacia Dios. Temor santo. He titulado este tercer y último mensaje, Temor en la iglesia. Temor. Esta iglesia necesita tener cada vez más temor hacia Dios.
Así que vamos a ir a Hechos capítulo 4 y vamos a hacer lectura del versículo del 32 hasta el capítulo 5, versículo 11. Es un texto un poco extenso, pero creo que el texto continúa ahí, no se divide en el capítulo 5, sino que es una historia que realmente sigue avanzando. Nosotros hemos hecho la separación en el capítulo 5, pero es un solo texto. Mirad, dice Hechos capítulo 4, versículo del 32 hasta el 5:11, ¿vale? Tenéis ahí vuestra Biblia, dice: la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí no termina la historia, continúa. ¿Lo veis? Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió también una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y Pedro dijo a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Versículo 8. Entonces Pedro le dijo: dime, Safira, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué? ¿Por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti al instante. Ella cayó a los pies de él y expiró, murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Temor en la iglesia. Y vino gran temor en la iglesia. Eso es lo que se necesita en el siglo XXI, temor. Que las iglesias sean llenas de temor hacia Dios. Vamos a ir desde el principio hasta el final, si os parece. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué está sucediendo en este instante de la historia? Bueno, Hechos capítulo 4, si tienes ahí tu Biblia abierta, dice el versículo 32 que lo que estaba sucediendo es que en una comunidad de creyentes, el Espíritu Santo estaba paseándose con libertad. La primera iglesia en Jerusalén era un espectáculo, era mejor que Disney. Tú ibas de visita un fin de semana a la iglesia en Jerusalén y tú pasabas un fin de semana allí y tú decías: esta iglesia es preciosa, es preciosa. Era como una comunidad que estaba llena del Espíritu Santo. Mira, y cuando una iglesia está llena del Espíritu Santo, cuando creyentes están llenos del Espíritu Santo, eso se tiene que ver, se tiene que notar, se tiene que saborear. Y aquí lo que estaba pasando es que Dios estaba derramando un montón de características que necesitamos tener en nuestras vidas y en nuestra iglesia. ¿Te has dado cuenta del versículo del 32 al 35? ¿Qué se ve ahí? Se ve amor ágape. El amor ágape es el amor de Dios, el amor verdadero. No es el amor de este mundo. Tú me saludas, yo te saludo. Tú me felicitas, yo te felicito. Ese es el amor de este mundo, el amor de cartón. No, allí estaba el amor de Dios, el amor ágape, el amor sacrificial, el amor que entrega sin esperar nada a cambio. Era una iglesia que estaba llena de amor ágape. Había unidad, dice que estaban unidos de verdad. ¿Sabéis que podemos estar juntos y no estar unidos? Podemos estar aquí juntos y estar divididos. Dios quiere unidad, no que estemos juntos, que estemos unidos. Ahí lo que se ve es la generosidad, gente con el puño abierto.
Una marca de una iglesia saludable, de un creyente lleno, es una persona que se da a los demás, da su tiempo, da su dinero, generosidad. Estamos resumiendo cosas que hemos visto durante este fin de semana. Alegría en los corazones, gente alegre, no gente que está en un tanatorio, gente alegre. Tú estabas allí en la comunidad y veías el rostro de las personas alegres, feliz, Dios me ha salvado, soy parte del pueblo de Dios. Alegría en los corazones, tenían un buen testimonio con la gente de la sociedad. Las personas los conocían y decían, los cristianos, esas personas viven bien, sus matrimonios están en orden, sus hijos ejemplares, qué bonito. Eso es lo que estaba pasando, un buen testimonio. También ellos tenían deseo por lo que yo estoy viendo aquí a muchos de vosotros ahí con vuestras Biblias, escribiendo, deseo por la Escritura. Esas son marcas de una iglesia saludable. Pero hoy yo quiero detenerme en una que me inquieta, me preocupa, me entristece. La marca que hoy quiero que veamos es que esta iglesia era una iglesia que a partir de lo que sucedió se llenó del temor hacia Dios. Por eso el título es Temor en la iglesia. Hoy vamos a hablar de una característica que yo le pido al Señor que traiga más todavía a vuestra iglesia y también, por supuesto, a mi congregación, y es el temor a Dios. Pero hoy quiero que veamos un estudio sobre este concepto del temor que a mí me gusta mucho, he estudiado mucho sobre este tema. La Biblia habla sobre 3 características diferentes del temor. Así que vamos a hablar de 3 clases de temor. Esos son los 3 puntos del mensaje. Y cada vez que tú estudies uno de estos puntos, yo quiero que tú analices cómo está tu corazón en cada temor, ¿vale? Así que espero que esta predicación sea una especie de radiografía que te muestre cómo se encuentra tu vida. Vamos con el primer temor, ¿vale? El primer temor es el temor a Dios, Pero quiero explicar esto porque el temor puede sonar como que tengo que tenerle miedo, ¿no? Temor, a nuestra mente viene miedo, pero no se trata de tenerle miedo a Dios. El temor a Dios no es tenerle miedo, porque el que es hijo de Dios ya no tiene que tenerle miedo a Dios. No tienes que tenerle miedo a Dios porque Dios, en vez de golpearte a ti, golpeó a Cristo. Entonces a Cristo lo golpeó y a ti te abrazó. Así que ahora nosotros podemos correr hacia el trono de la gracia confiadamente. Yo soy hijo de Dios, así que ahora Dios ya no es mi enemigo, ahora es mi Padre. Entonces, ¿qué significa esto de temor a Dios? Mira, apunta por ahí. Temor a Dios es tenerle respeto a Dios. Respeto. Dios es Dios. Y hay que tener cuidado porque en ciertos lugares muchas veces tratamos a Dios como si fuera un colega. Dios es Dios. Dios es Dios. Y hay que tenerle respeto a Dios. Cuando yo me acerco a Dios, mi manera de hablar, mi manera de preparar una reunión, Señor, esto es para ti. Tengo respeto. Respeto, reverencia. Hay que tener reverencia. Eso es temor a Dios, reverencia. Tú no te presentarías delante del rey de cualquier manera, ¿no? No le hablarías al rey, ¿qué pasa, colega? Reverencia. Tú eres Dios, yo soy hombre, tú eres Dios. Tú eres mi Padre, pero reverencia, respeto, reverencia, admiración. El temor a Dios es admirar a Dios. Es como cuando uno se queda contemplando un atardecer, lo estás admirando. ¿Tú sabes por qué lo estás mirando más tiempo de la cuenta? Porque te ha captado la atención. La belleza capta tu atención. Eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros adoramos porque lo admiramos. Y la admiración te lleva a la adoración. Así que, ¿qué es temor a Dios? Temor a Dios es respeto, es reverencia, es admirar y es adorar. Eso es tener temor a Dios. Me encanta una frase que hace tiempo escribí, que es un resumen, un concepto que a mí me ayuda mucho a entender qué es esto del temor a Dios. El temor a Dios es la conciencia continua de saber que Dios me observa todo el día. Te la repito. El temor a Dios es la conciencia continua de saber que Dios me está observando todo el día. A lo que se le conoce como corandeo. Me encanta esa expresión. Corandeo. ¿Qué significa corandeo? Delante de Dios. Ese fue el llamado que Dios le hizo a Abraham. Abraham, anda delante de mí. Delante de mí, delante de Dios, es corandeo. Eso tengo yo puesto en mi despacho con letras, ¿no? Corandeo. C-O-R-A-M, coram, separado, D-O-E-O, ¿no? Deo, Dios. Corandeo, delante de Dios, corandeo. Eso es, tener temor a Dios es una vida que vive corandeo. O sea, cuando yo estoy mandando un WhatsApp, yo sé que lo que estoy diciendo lo estoy diciendo delante de Dios. Cuando yo tengo que elegir una película, elijo la película delante de Dios. Cuando estoy conduciendo, el límite de velocidad, Dios lo está viendo. Cuando estoy comiendo, como delante de Dios. El creyente que vive corandeo es una persona libre. Vive sin máscara.
vive feliz, vive con gozo porque no se esconde, no tiene que aparentar, no tiene que usar máscara, no tiene que ser uno en la iglesia, otro en la casa, otro en el trabajo, no. Yo vivo delante de ti. Delante de ti, me ducho delante de ti, salgo a correr delante de ti, camino, leo, escucho, canto, cuento un chiste delante de ti, corandeo. Mira, el salmista lo dijo con otras palabras, pero esto es lo que estaba pensando el salmista. Señor, tú me has conocido y me has examinado, tú has conocido mi sentarme, tú sabes cuándo me voy a sentar y en qué silla, tú sabes cuándo me voy a levantar. Mira cómo sigue el salmista pensando en el conocimiento de Dios hacia su vida. Tú has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar, mi reposo. Mira lo que dice. Todos mis caminos, ¿qué? Todos mis caminos te son conocidos. Aún no está la palabra en mi lengua y ya tú, Señor, la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Sobre mí pusiste tu mano. Y termina el salmista diciendo, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender, no lo puedo comprender. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde me meto que no me veas? Corandeo, temor. Eso es lo que necesitamos tener, hermano, temor de Dios. Un hombre y una mujer con un corazón que tienen temor a Dios. No te tienes que esconder de tu marido, no te tienes que esconder de tu jefe, no te tienes que esconder del pastor. Dios te está viendo. Cuando tengo temor a Dios en mi corazón, lo que pasa es que soy consciente que estoy caminando delante de Dios. Y cuando soy consciente que camino delante de Dios, tengo respeto, tengo reverencia, admiración, quiero hacer las cosas bien para agradarle. Pues en el pasaje que hemos empezado a estudiar, en este pasaje se ven las 3 clases de temor. Y estamos con el primero. Allí había un hombre que era un espectáculo. Un hombre que vivía corandeo, un hombre que vivía con temor de Dios. ¿Lo has visto ya? ¿Le has puesto el nombre? Bernabé. Bernabé. Versículo 36, mira tu Biblia. Bernabé, que su nombre original era José, Pepe, aquí en... Claro, Pepe, José. José, Pepe, para los amigos, dice que los apóstoles le pusieron otro nombre, le cambiaron el nombre. Como allí en Cádiz, que le cambian el nombre a los jugadores, ¿no? El Sandokan, el Choco, pues le cambiaron el nombre. José, a ti a partir de ahora te vamos a llamar Bernabé. Pero Bernabé, bueno, mira, suena, pero Bernabé, bueno, sí, Bernabé. ¿Por qué Bernabé? Porque Bernabé significa hijo de consolación. Mira, hay que imaginarse, este hombre tendría que ser algo precioso allí en la congregación. Este hombre estaba siempre pendiente de los hermanos, de la necesidad. Si veía a alguien que tenía una lágrima, luego se le acercaba. ¿Qué te pasa, hermano? ¿Te he visto? Qué bonito Bernabé. ¿Cuántos Bernabé necesitamos en las iglesias, verdad? Gente que tenga el ministerio de la consolación. Él visitaba a los enfermos, él se preocupaba por la gente que tenía necesidad. Y Bernabé, de verdad, Bernabé era un hombre que vivía libre, feliz, delante del Señor, estaba lleno del Señor, vivía llenándose del Señor y entonces en la comunidad pues él daba lo que tenía, porque damos lo que tenemos, como vimos ayer, no puedes dar algo que no tienes. Pero Bernabé, mira, un resumen de su vida, Bernabé fue generoso. Apunta ahí, fue generoso, fue servicial, todo eso tenemos que ser nosotros. Fue fiel, fue humilde, fue misericordioso. Quizás tú no sabes mucho sobre Bernabé, pero Bernabé fue alguien súper importante en el Nuevo Testamento. Bernabé fue clave en el desarrollo de la comunidad. Él trabajó mucho en la iglesia, fue de un lugar a otro, se encargaba de ver si las iglesias estaban caminando en la sana doctrina. ¿Tú sabes que Bernabé fue clave en el ministerio de Pablo? Bernabé estuvo ahí con Pablo. Detrás del gran apóstol Pablo estaba Bernabé. Bernabé tuvo una discusión con Pablo, ¿os acordáis? Pablo se convirtió y Pablo tenía que ser un león. Él lo que quería era alcanzar al mundo para Cristo y quería predicar. Y entonces llevaban a un jovencito, Juan Marcos, el que escribió el Evangelio, Marcos. Y entonces parece ser que Juan Marcos todavía no había madurado y era todavía un poco inmaduro en ciertas áreas. Y claro, Bernabé empezó a discutir con Pablo porque Pablo decía, este no nos sirve, nosotros tenemos que ir a predicar, vamos a ir a sitios peligrosos, así que yo no me lo llevo. Yo a Juan Marcos no me lo llevo porque es un obstáculo. Y entonces dice que ahí se separaron. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién es mejor? No, Pablo quizás se enfocaba más en el ministerio, Bernabé se enfocaba más en los obreros. Y eso es lícito. Así que Pablo se fue con Silas y Bernabé se dedicó a trabajar en la vida de Juan Marcos, a tal punto que años después
Marcos ya era un hombre de Dios y Pablo escribe, dice, tráeme a Juan Marcos, sácalo del banquillo. Marcos ya está preparado. Qué bonito que tengamos un Bernabé en nuestras vidas, que inviertan su tiempo en nosotros. Así que Bernabé era un espectáculo. Él fue clave en el avivamiento entre los gentiles, en la vida de Juan Marcos. Él fue un instrumento en las manos de Dios para todas las personas que lo rodeaban. Hijo de consolación. Y entonces mira el versículo 37, que lo leemos muy rápido, pero que es muy difícil de poner en práctica. Versículo 37. Dice el versículo 37, vendió un terreno que tenía, llevó el producto de la venta y lo puso a disposición de los apóstoles. Para que lo entendáis, este hombre quizás tenía un piso que le sobraba en Valencia y dijo, yo sé que aquí hay mucha necesidad. En aquella época hay mucha necesidad porque las viudas que se habían convertido perdían la ayuda social que daba la sinagoga, había mucha gente que no tenía trabajo, cómo mantenerse. Entonces, Bernabé, cuando estaba en la iglesia, esa iglesia ya tenía miles de creyentes. Él en los anuncios empezó a escuchar que había varias familias que tenían necesidad, que no tenían recursos, que no tenían alimento, que no tenían trabajo. Y él cuando se fue a su casa y empezó a orar, dijo, bueno, yo tengo aquí mi casa en propiedad y tengo otro piso que lo alquilo en julio y agosto. ¿Y si vendo el piso? Entonces él pensando delante del Señor, Señor, ¿vendo el piso? Pues sí, mira. Entonces él lo vendió y dice que trajo el dinero de lo que había vendido y lo entregó a los apóstoles para que se repartiera y cubriera necesidad. Qué fácil es leerlo, pero ¿quién aquí vende el piso? ¿Quién aquí vende el otro coche? ¿Quién aquí de los ahorros, que tienes buenos ahorros, sacas 2.000 euros y dices, toma, Joel, para que lo repartas con la familia? Qué fácil leemos la Biblia. Qué fácil leemos el versículo 37. Intenta ponerlo en práctica. Abre tu hucha y dásela a otro. ¿Por qué? Porque Bernabé amaba a Dios. Bernabé por cada poro de su piel mostraba el amor de Dios. Bernabé no tenía teología en la mente, tenía adoración en el corazón. Era un verdadero creyente. ¿Cuántas personas hoy día con conceptos, con teología? Pero eso está bien, pero lo importante es vivir como Cristo. Él era libre, él amaba a Dios y al prójimo. Él, como dice Primera de Juan, mira lo que dice Primera de Juan, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra el corazón, ¿cómo puede habitar el amor de Dios en él? No, voy a orar por ti. No es solo orar, hace falta euros. No es solo orar, necesito comer. Y nosotros todo lo arreglamos con voy a orar por ti y luego a veces ni oramos. Pero Bernabé tenía bienes, vio necesidad y como está el amor de Dios en él, vendió y entregó. Porque era un hombre que vivía delante de Dios. Aquellos que tienen temor a Dios viven así, son libres del egoísmo, no calculan, no se ponen, el amor no conoce límites, se entrega, te desgastas por el Señor. Ahora, ¿por qué hacía esto Bernabé? ¿Él buscaba algo? No, él no buscaba nada en la tierra. Él no buscaba que su nombre apareciera en el boletín de los anuncios. Bernabé ha entregado 60.000 euros de un piso que ha vendido en las afueras de Valencia. No, él lo hacía por amor al Señor y por amor a sus hermanos. Ese es el temor a Dios. Ahí termina el primer punto. El temor a Dios es alguien que vive lleno del Señor y que todo lo que hace lo hace ante la mirada de Dios. Todo lo que hace. Si pones la silla, estás poniendo la silla delante de Dios. No estás poniendo la silla para que me vea que soy yo el que pongo la silla. Soy yo el que he puesto la silla, ¿eh? Soy yo. No. Vive libre, haz las cosas delante de Dios. Pero allí sucedió algo y es que el pasaje comienza mostrándonos un contraste. La belleza en la vida de Bernabé y la fealdad, la crueldad que hay en el corazón de un matrimonio llamado Ananías y Safira. El segundo punto es el temor al hombre. Hechos capítulo 5, versículos 1 y 2. Pero cierto hombre llamado Ananías con Safira, su mujer, vendió un terreno con el conocimiento de su mujer, se quedó con una parte del precio y puso el resto a disposición de los apóstoles. Permitidme que ilustre quizás un poco esta escena. Nosotros estamos ahí, somos parte de esa iglesia, estamos sentados el domingo y va a comenzar la reunión, todavía quedan 15 minutos, nos estamos saludando unos a otros y entonces Bernabé se acerca y busca a uno de los responsables y ve que está por allí Pedro. Pedro, mira, quiero comentarte una cosa, pero esto me gustaría que quedara entre nosotros. Llevo varias semanas viendo que hay gente con mucha necesidad, ¿no? Entonces Bernabé está ahí hablando con Pedro y dice, ¿podemos subir un momento al despacho? Entonces Bernabé sube al despacho con Pedro y le dice, mira, hermano, no comentes nada, ¿vale? Esto entre nosotros, pero aquí tengo un sobre con el dinero del piso, he vendido el piso. Pero no comenten nada, si podéis, pues repartid este dinero
entre las necesidades. Y Pedro se queda ahí sorprendido, abre el sobre y hay 60.000 euros. Y yo, Bernabé, no, pero no digas nada, ¿vale, Pedro? Entonces empieza la reunión, empiezan a cantar y en el tiempo de anuncio sale Pedro, antes de darle paso a Juan que tiene que predicar, y dice: Pedro, hermano, quiero contar una cosa. Y Bernabé está ahí sentado y dice: ya verá que la valía. Ya verá que la valía. Que es que yo conozco a Pedro. Pero bueno, no, me ha dicho que no diga nada. Me ha dicho que no diga nada y yo... Pero es que yo lo tengo que decir. Yo sé que me va a matar. Este hermano me va a matar. Pero es que lo tengo que decir para la gloria del Señor. ¿Sabéis lo que ha hecho nuestro hermano Bernabé? Y Bernabé dice: pero es que se lo tendría que haber dado a Juan. Le tendría que haber dado el sobre a Juan. Y entonces Pedro saca el sobre y dice: hermano, Bernabé ha vendido el piso y ha entregado a nuestra comunidad 60.000 euros. Y Bernabé dice: pero ¿por qué ha dicho la cifra? Pero es que vaya bocaza, Bernabé. Y entonces, claro, la gente está ahí. Imagínate, métete conmigo en la escena. Y la gente empieza a sonreír, yo qué sé, de repente se crea un aplauso y la gente empieza a aplaudir y la gente dice: gloria a Dios, el que está al lado le echa el brazo por encima a Bernabé. Gracias, Bernabé. Y Bernabé quiere que se pase al siguiente anuncio. ¿Por qué? ¿Por qué Bernabé quiere eso? Porque Bernabé quiere la gloria para Dios. Porque alguien que tiene temor de Dios busca la gloria de Dios. Pero bueno, Pedro lo cuenta, se sabe. El caso es, no sé si fue así, pero el tema es que la Biblia dice que la gente supo que Bernabé vendió una heredad. ¿Qué pasa? Que ahí la gente está aplaudiendo, la gente está contenta, pero hay un matrimonio que está allí sentado y que están escuchando. Bernabé. ¿De qué se habló ese día al terminar la reunión? ¿De qué se habló? Yo te garantizo que no se habló de la predicación. ¿De qué se habló al terminar? De Bernabé. La gente mientras tomaba cafelito, ¿de qué hablaban? Hay que ver lo que ha hecho Bernabé, 60.000 euros. Al día siguiente, ¿de qué se hablaba en la peluquería? Hay las mujeres ahí con la cabeza ahí metida. ¿De qué hablaban las mujeres? ¿Te has enterado? Ayer no podía ir a la reunión. Pues es que Bernabé ha entregado 60.000 euros. ¿De qué hablaban los jóvenes mientras jugaban a fútbol, mientras se ponían las zapatillas? Vaya locura, ¿no? 60.000 euros. Matías Prats. ¿De qué hablaba Matías Prats? ¿Qué anuncios dio a las 3 de la tarde? Queremos informaros que Bernabé, el primer creyente de la comunidad, ha entregado 60... Bernabé. ¿Y qué pasa? Que cuando tú no tienes temor a Dios, tú tienes temor al hombre. Y entonces el corazón de Ananías y Zafira se llenó de celos, de envidia. Porque a veces nos cuesta más alegrarnos con aquellos que le van las cosas bien. A veces nos cuesta mucho alegrarnos con los que el Señor está promocionando, con aquellos que el Señor está respaldando. Y entonces ellos se llenaron del temor al hombre. Y entonces, ¿sabes qué hizo este matrimonio? Pasaron 2 semanas y todavía se hablaba, y Bernabé, y la ofrenda. Y entonces este matrimonio, tomando café en su casa, dijeron: ¿y si vendemos la parcela? ¿Entendéis aquí la parcela, no? La casa de campo. Claro, Ananías y Zafira también tenían su piso y también tenían una parcelita. Pero, ¿cómo vamos a vender la parcela?, le dijo Zafira. Sí, vamos a vender la parcela. La vamos a poner en 1000 anuncios. Ponemos una foto, además la parcela nos la van a quitar de las manos. Mira, escucha, Zafira. Y ese matrimonio hizo un plan. Allí, en el salón de su casa, dijeron: mira, vamos a vender la parcela en 80.000 euros. 80.000. Y nosotros vamos a dar 70.000 euros. 10 más que Bernabé. Pero nos vamos a quedar con 10. ¿Vale, Zafira? Entonces, lo importante es que tú no le digas a la gente que hemos vendido la parcela en 80.000. Vamos a decir que hemos vendido la parcela ¿en cuánto, Zafira? En 70.000. ¿Te ha quedado claro? Sí. Hermano, eso es lo que acabamos de leer, un matrimonio que por temor al hombre empezaron a idear un plan terrible ante la mirada atenta del Señor. Así que pasó un mes y ahora vente conmigo otra vez a esa escena. La gente se está saludando y Zafira, la mujer de Ananías, pues quizá a lo mejor tiene a su madre pachucha y ese domingo no puede llegar a tiempo al culto. Así que se monta en el coche Ananías solo, llega a la iglesia y busca también a Pedro. Pedro, ¿puedo hablar contigo? Sí, ¿quieres subir aquí al despacho? No, aquí ahora mismo no hay nadie. Mira, Pedro, traigo aquí un sobre. Además, dice Hechos los Apóstoles que la gente estaba haciendo eso, estaba entregando ofrendas. Y entonces Ananías dice: traigo un sobre. Y Ananías seguramente no dijo, no cuente. Ananías dijo: ¿puedo dar yo un anuncio? ¿Puedo salir en un momento y compartir? Dice: sí, claro, hazlo. Entonces Ananías se sienta, empieza el tiempo y dice: hermano, tiempo libre, cada uno que comparta un testimonio, una lectura bíblica, y quien quiera compartir algo. Entonces Ananías levanta la mano: sí, pasa por aquí. Y entonces Ananías pasa al púlpito. Imagínate conmigo, pasa Ananías y, hermano, gloria al Señor en las alturas. Que Dios bendiga a su pueblo en esta mañana preciosa.
Qué hermoso está el pueblo y la familia de Dios, porque Dios hermosea el rostro. Empieza ahí a hablar con una elocuencia, con unos versículos. Hermanos, qué bonito lo que está pasando en el pueblo de Dios. ¿Cuántas personas se están convirtiendo? Pero también, ¿cuánta necesidad hay entre nosotros? Pues mirad, para la gloria de Dios, Dios ha puesto en el corazón mío y de mi esposa que vendamos la parcela que tenemos a las afueras de Valencia. ¿Cuántos recuerdos esa parcela? ¿Os acordáis muchos de vosotros? Allí tuvimos nuestro bautismo en el año 84. ¿Os acordáis? Hermano, qué tiempo tan bonito hemos vivido allí en la parcela. Y entonces Ananías empieza a emocionarse. Perdonad, hermano. No derrama ninguna lágrima, pero hace como que está compungido. ¿Conocéis a esas personas? Gloria a Dios en las alturas. Hermanos, hemos vendido la parcela para la gloria de Dios, para ayudaros a todos vosotros, en 70.000 euros. 10.000 euros más que Bernabé. Pero esto para la... ¿Qué estaba haciendo Ananías? Mira, Ananías no estaba ofrendando, Ananías estaba comprando una reputación. Ananías quería subir peldaños. Ananías lo que quería era un aplauso, una palmadita en la espalda. Ananías lo que quería era que al terminar la reunión, hablaran de ellos. ¿Ves el corazón tan diferente entre uno y otro? Yo puedo venir aquí, el Señor conoce mi corazón, y preparar esta predicación para el Señor, o puedo preparar esta predicación para vosotros. Y estar luego mendigando tu aplauso, mendigando tu reconocimiento. Hermano, ¿qué tal? Y dime. Podemos hacer lo mismo con dos motivaciones diferentes. Y Ananías lo que quería era eso, aprobación, popularidad, respeto, reconocimiento, era un hipócrita. Y las iglesias están llenas de Ananías. Están llenas de personas que hacen las cosas no para el Señor, lo hacen porque están buscando algo a cambio. Mira, cuando no tenemos a Dios en el centro de nuestro corazón, somos prisioneros del temor a los hombres. El temor a los hombres es hacer cosas para agradar al hombre. El temor al hombre, dice la Biblia, que pondrá lazo a tu alma. Las personas somos prisioneros del temor al hombre. Muchas veces vestimos de tal manera por el hombre, utilizamos nuestras redes sociales para impresionar a los hombres. Somos prisioneros de la opinión a los hombres. Yo personalmente tengo que luchar muchísimo con el temor al hombre. Hay un libro que a mí me ha salvado la vida que se llama Autoolvido. Autoolvido, un libro muy finito, de Tim Keller, Autoolvido. Porque el temor al hombre, hermano, el temor al hombre es siempre estar pensando si tú me aceptas, si sirvo para ti, si soy mejor que el otro. Y imaginaros que yo vengo aquí a predicar este fin de semana y yo qué sé, pues invitáis a Israel Sanz, o yo qué sé, a Marcos Vidal, o yo qué sé, tenéis un buen presupuesto y habéis comprado el billete de avión a John Piper. Entonces yo comparto púlpito con John Piper. ¿Cómo estaría mi corazón sabiendo que predico después de John Piper? ¿Cómo estaría mi corazón? ¿Cómo estaría yo en el cuarto? Esta predicación, esto es muy sencillo, y voy a salir allí haciendo el tonto de Ananías y acaba de salir John Piper. ¿Sabes qué es lo que está pasando ahí en el corazón? Temor al hombre. Mi preocupación no es la gloria de Dios, mi preocupación no es bendecir a vosotros, mi preocupación es compararme con otro. Es quedar a su altura, es que tú también me felicites, es que tú me vuelvas a invitar. Hermano, todos los que estamos aquí luchamos con el temor al hombre. Todos los que estamos aquí luchamos con el temor al hombre. Debemos pensar cuál es nuestra motivación para hacer las cosas. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Qué necesitas? ¿Qué piensas? Hay que hacerle preguntas al corazón. ¿Por qué estoy haciendo esto? Y en este momento, cuando Ananías le está diciendo eso, Pedro para la conversación y le dice, espera. Qué fuerte, ¿te has dado cuenta? Pedro le dice, estás mintiendo. Estás mintiendo, Ananías. Están mintiendo. El Espíritu Santo le dio a Pedro discernimiento. Mira, quizás tú no te lo vas a creer, pero yo recuerdo hace unos años que yo estaba en un campamento de jóvenes por el norte y había muchos jóvenes y por la tarde-noche una chica de unos 20 años vino y empezó a contarme una historia terrible, de que prácticamente estaban aquí, le habían quitado sus papeles y que había una mafia como que la estaban prostituyendo. Una historia terrible. Y ella lloraba, y ella sí que lloraba, ella lloraba y yo la estaba escuchando y de repente
yo empiezo a sentir una voz en mi interior que me dice, te está mintiendo. Y yo digo, no puede ser, digo, esto es un pensamiento mío, ¿no? Porque son pensamientos. Pero ella seguía contando y lloraba y me decía, yo necesito y me están haciendo esto y nadie lo sabe y en la iglesia nadie lo sabe, eres la única persona a la que te he contado esto y de repente otra vez en el interior te está mintiendo. Así 3 y 4 veces hasta que digo, mira, yo se lo voy a decir y si es algo mío pues se enfadará o yo qué sé, o me dará un guantazo. Y en un momento le digo, mira, perdona, ¿tú me estás mintiendo? Y la chavala le cambió la cara. No quiero seguir con más detalles de la historia. Lo único que quiero puntualizar, que el Espíritu Santo da discernimiento. Da discernimiento. A veces yo, orando por personas, Dios me ha dicho, llama a este hermano, pregúntale. El Espíritu Santo es una persona que está entre nosotros. Y cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú tienes discernimiento. Necesitamos orar por discernimiento. Y Pedro, un hombre lleno del Espíritu Santo, en su interior le dijo, Ananías te está mintiendo. Ananías te está mintiendo. Y este pasaje, hermano, esta predicación, lo que quiero que quede muy claro es que Dios todo lo ve. Dios todo lo sabe de tu vida. Dios no puede ser burlado. Por eso necesitamos tener temor a Dios, no temor al hombre. Yo puedo estar aquí tocando la guitarra, cantando, y mi vida espiritual estar nula. Yo puedo estar aquí predicando y mi matrimonio estar cogido con pinza. Dios sabe quién somos. Dios nos conoce. No te pongas máscara. No vivas por el hombre. Vive delante de Dios. Corandeo. Temor de Dios, temor santo. Mira, Hebreos dice, todas las cosas están ¿qué? Desnudas y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuenta. Dios sabe quién eres. Dios sabe cómo está tu vida. Dios sabe cómo está tu matrimonio. Dios sabe cómo estás tratando a tus hijos. Dios te conoce. Él conoce tus pensamientos. Él conoce las intenciones de tu corazón. Le voy a dar esto a David y lo estoy dando con una intención para que él luego a mí me dé. Dios conoce las maquinaciones íntimas, profundas del corazón. Dios sabe lo que piensa, Dios sabe lo que estás sintiendo hacia tus hermanos. Mira, yo no sé cómo está el ambiente aquí entre vosotros, pero si tú no te llevas bien con un hermano, aunque ese hermano no lo sepa, Dios sí lo sabe. Esto es algo que yo digo en varias ocasiones a los hermanos de la iglesia. Cuando tú estás tomando la Santa Cena, Dios sabe si tú te hablas con el que está 3 filas más allá, con el que está a la izquierda. Dios sabe, por eso dice la Biblia, si te acuerdas, si Dios te muestra que tienes algo con un hermano, para tu ofrenda. Deja el vaso y el pan, arregla las cosas y luego disfruta de la adoración. Dios sabe cómo están las relaciones aquí entre vosotros. Dios te vio ayer. Dios conoce el plan que tú tienes para esta tarde. Dios sabe lo que tú estás pensando ahora mismo. Dios te escucha hablar en casa. En casa, cuando tú estás hablando, el oído de Dios está allí. Dios se sienta contigo a ver la serie. Cuando tú te sientas y empiezas a consumir una película, una serie, ¿sabes quién está a tu lado? Está Dios viendo esa serie. Por eso tú tienes que decir, Señor, ¿esto a ti te gusta? Un hombre y una mujer desnudos, los dos toqueteándose, ¿esto está bien? Y es que Dios no está en el sofá, es que Dios se ha metido dentro de ti a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí y lo que tú le estás metiendo le afecta. Por eso dice, no lo contristes, no lo apagues. Ten consideración con el Espíritu Santo que su apellido es santo. Es santo. Así que cuando yo veo una escena, una película y mi carne se está recreando porque estoy viendo un cuerpazo, estoy viendo una mujer que se está desnudando, yo tengo que entender que dentro de mí está el Espíritu Santo viendo eso. Dios sabe cómo estás aquí en esta mañana. Ahora, ¿por qué sucedió todo esto? ¿Por qué Ananías llegó a hacer esto? Porque se dejaron persuadir, se dejaron llenar por Satanás. ¿Te has dado cuenta lo que dice Pedro? Versículo 3. Pedro le dijo antes de que Ananías falleciera, le dijo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Mira, el corazón necesita estar lleno del Señor. Lleno del Señor. Si tú no llenas tu corazón del Señor, este mundo va a tratar de llenar el corazón, porque el corazón necesita estar lleno, el corazón está sediento, así que hay que beber, o bebes del manantial o bebes de la cisterna.
Pero el corazón hay que llenarlo. Hay un teólogo que dice que el corazón tiene un hueco en su interior del tamaño de Dios. Nuestro corazón tiene un hueco del tamaño de Dios. ¿Cómo llenas tú ese hueco? Por mucho que metas, siempre va a estar incompleto. Porque el único que completa el corazón es Cristo. Él es tu mayor tesoro. Él es la pieza que le falta a tu corazón. Si tú no pones a Cristo en el centro de tu corazón, vas a intentar llenarlo con el derbi de esta noche. Uy, el derbi, estoy deseando, me encanta, media hora antes a ver fútbol, y mañana la ropa, y luego las redes sociales, y el trabajo, y el gimnasio, y el ministerio. Todo eso no te va a llenar jamás, jamás. Cristo es el único que te puede llenar. Y entonces Ananías y Zafira no tenían al Señor en el centro, y lo que hizo el diablo es llenar su corazón. Por eso dice, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? Hermano, ¿tú sabes que si tú no cuidas tu relación con el Señor, el diablo va a llenar tu corazón con cosas de este mundo? Si tú no estás cerca del Señor, poco a poco te vas a ir alejando del Señor y vas a ir llenando tu corazón con otras cosas de este mundo. A eso se le conoce como decadencia espiritual. La decadencia espiritual es cuando un creyente se va alejando del fuego y se está enfriando. Os animo a que podáis ver en YouTube, hay un vídeo que hacen, yo sigo mucho a varios pastores que hacen documentales, entrevistas sobre diferentes temas. Se llama el programa Entendiendo los Tiempos. Entendiendo los Tiempos. Entonces, Sugel Michelén, Eduardo, varios pastores, y tocan varios temas a la luz de la Biblia. El aborto, la homosexualidad, la eutanasia. Impresionante, hay como 700, 800 capítulos. Tú te lo puedes poner en tu casa y vas viendo temas a la luz de la Biblia. Pues ellos tocaron una vez un capítulo impresionante que se llamó La decadencia espiritual. Lo pones en YouTube, Decadencia espiritual, entendiendo los tiempos. Y ahí tú te vas a dar cuenta del peligro que tienen nuestras almas cuando nos alejamos poquito a poco del Señor. Como Lot, te vas alejando poquito a poco y vas en dirección hacia Sodoma. Pues eso fue lo que le pasó a Ananías. Él no se perdía ninguna reunión en la iglesia, pero su casa estaba vacía. Él estaba en todos los cultos de oración, pero en su casa no oraba. Él escuchaba todas las predicaciones, pero en su casa no abría la Biblia. ¿Te suena esto de algo? Cuando vivimos así, el diablo empieza a llenar nuestro corazón. Mira qué interesante, en Hechos lo que vemos es una comunidad llena del Espíritu Santo, pero dentro de esa comunidad había gente que estaba llena de mentira, llena de avaricia, llena de el deseo de tener más, como eran Ananías y Zafira. Y el diablo, que es real, escucha, el diablo es real, el diablo te odia, el diablo quiere arruinar tu vida, el diablo quiere quitarte todo lo que Dios ha metido en tu corazón este fin de semana. Todo lo que Dios haya hecho este fin de semana, el diablo mañana lunes va a empezar a intentar quitarte todo eso, para dejarte seco, para dejarte en la cuneta, para secarte espiritualmente. Él viene con el propósito de hurtar, matar y destruir. Ese es el propósito del diablo. Hurtar, matar y destruir. Hermano, tú y yo nos encontramos en medio de una batalla espiritual, no somos conscientes. Igual que no somos conscientes de lo que he dicho antes del tiempo, no somos conscientes que nosotros estamos en medio de una guerra espiritual. Y un creyente no puede vivir con chancletas y bañador. Nosotros tenemos que ponernos la armadura del Espíritu, dice Pablo, todos los días. El yelmo, la coraza, el escudo, la espada, el calzado. Tenemos que vestirnos por la mañana. Señor, mi casco, el gozo de la salvación, el escudo de la palabra, la espada de la palabra, el escudo, todo. Tengo que ir poniéndome diferentes partes porque estoy en una guerra espiritual. Si tú pasas mucho tiempo en el sofá, si tú pasas mucho tiempo navegando por internet, si esto te está alejando del Señor, el diablo te va a tentar y no vas a poder decir no. Si tú no te llenas del Espíritu Santo, el diablo te va a tentar y vas a ceder ante la tentación. Por eso dice la palabra, someteos a Dios. O sea, vive ahí, bajo la cobertura de Dios, llénate de Dios. ¿Qué más tienes que hacer? Resiste al diablo. No le abras puertas al diablo y él huirá. Los creyentes no tenemos que estar por ahí reprendiendo al diablo. Para mí la guerra espiritual consiste en esto. Yo vivo delante de Dios, corandeo, con temor de Dios, sometido a Él, a su palabra, a su señorío, resisto al diablo, esta película no, esta conversación no, esta murmuración tengo que dejarla, resisto al diablo, y cuando el diablo ve que tú estás en esa dinámica, él se va y espera otro momento de debilidad. Como en los documentales, ¿no? Cuando el animal está esperando un momento de debilidad para abalanzarse. Así actúa el diablo. Si él te ve que estás ahí a piñón, él dice, con ese no puedo. Pero si David se queda una tarde en palacio, si David, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, él se queda en el palacio, ahora lo voy a tentar con Betsabé. Porque tiene que estar en la guerra y está en el palacio. El diablo sabe cuándo tentarte.
Continuamos con nuestra historia. Mira qué interesante. El pecado de ellos no fue quedarse con el dinero. Dice Pedro, si el dinero es vuestro. El pecado no fue quedarse con el dinero. A veces creemos que el pecado fue que se quedaron con dinero. No, el pecado fue intentar mentir. Porque el dinero era suyo, ¿no? Le dice Pedro, pero si el dinero es tuyo, te puedes quedar con 10.000, 15 o 20.000. Hermano, Dios no nos pide nada. Nosotros le damos de agradecimiento y en adoración, pero nuestro dinero es suyo y le damos lo que queremos. Pero ellos lo que hicieron fue que mintieron a Dios, ocultaron y aparentaron delante de los hombres. Se olvidaron que Proverbios 28 dice que el que oculta sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. El que oculta no prospera, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Mira, Ananías y Zafira, como he tratado de ilustrar antes, en el salón de su casa planearon algo. Realizaron el pecado, ocultaron. Ellos pensaron que se podían quedar con Dios. ¿Cuántas veces nosotros creemos que podemos quedarnos con Dios? ¿Te acuerdas de Adán? Adán está desnudo y ¿sabes qué hizo? Jugar al escondite. Adán, ¿qué hace jugando al escondite con Dios? Se escondió detrás de un árbol. Y Dios dice, ¿dónde estás, Adán? A veces juego con mis hijos al escondite en casa y nuestro piso es muy chico. Pero es que mi hija a veces se esconde detrás de la cortina y se le ven los pies. Entonces se le ve la silueta y yo le veo los pies. Y yo empiezo, Andrea, ¿y Andrea dónde estará? A veces hacemos así, ¿no? Ocultamos el pecado y nos escondemos tras la cortina, se nos ve los pies y Dios se dice, ¿por qué no confiesas ya cómo estás? ¿Por qué no vas a alguien y le cuentas cómo estás? ¿Por qué no pides ayuda? Si yo sé cómo estás. ¿Por qué no buscas a alguien que te discipule? ¿Por qué no rindes cuenta? ¿Por qué no pides que te ayuden para cambiar tu carácter? Si yo te estoy viendo. Pero a veces nos escondemos detrás de las cortinas, nos escondemos detrás de los árboles pensando que Dios no nos ve. Y dice Lucas que no hay nada escondido, que no haya ser descubierto ni secreto, que no haya de conocerse y salir a la luz. Si alguien aquí está jugando con Dios al escondite, si hay alguien aquí que está pecando o está llevando una doble vida y tú dices, mira, pues yo llevo 3 años así, pues son 3 años donde el Señor todavía no ha querido sacarlo a la luz, porque es tiempo de misericordia. Pero hay un momento donde Dios dice, hasta aquí. No juegues con Dios al escondite. Yo sé que mi hija está detrás de la cortina. Cuando quiero, voy y muevo la cortina. Si no muevo la cortina es porque estoy dándole tiempo a que salga. ¿Entendéis? Hay mucha gente que yo he conocido historias de personas que ha salido a la luz después de 2 años su pecado, alguien que ha estado engañando, siendo infiel a su mujer. Dios sabía que tú le habías sido fiel a tu mujer desde el minuto 1. Él te ha permitido, Él te ha dado carrete, pero ya hay un momento donde dice, ahora lo voy a sacar a la luz. No juegues con Dios. Iglesia, no juguemos al escondite con Dios, porque Dios todo lo oculto lo saca a la luz. Así que, por favor, que te quede esto grabado en tu corazón. Dios lo ve, Dios lo sabe todo sobre tu vida. Él conoce a las iglesias que hay gente que están engañando. Hay personas dentro de la iglesia, esto es muy fuerte lo que voy a decir, pero hay personas dentro de la iglesia que roban, pastores que meten la mano, gente que se aprovecha, gente que hace cosas muy feas para aspirar a un ministerio, a un puesto, a un cargo. Y Dios conoce los corazones, Dios nos ve. Dios sabe cuando somos hipócritas. Dios lo sabe. Dice el versículo 7 que, no sé si la madre de Zafira estaba enferma o no, pero el caso es que 3 horas después llegó Zafira. ¿Veis ahí? ¿Qué había pasado en esas 3 horas? Ananías había muerto, los jóvenes lo habían sacado y lo habían enterrado. Y ahora entra Zafira. Imagínate, que a lo mejor era un día donde había comida, la iglesia estaba todo el día allí en el local o en el campo, y entonces llega Zafira. Hola, ¿qué tal, hermano? Uy, qué serio estáis todos. Claro, la gente mirándose. Zafira. ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué estáis tan serios? Aleluya, gloria a Dios, un poquito de alegría. Y Pedro dice, Zafira, sí, Pedro, ven para acá. Y entonces Zafira atraviesa por el centro y va viendo que todo el mundo la está mirando y ella dice, algo está pasando hoy aquí. Y entonces Pedro le dice a Zafira, tu marido nos ha dicho que habéis vendido el chalet, la parcelita que tenía. Sí, para la gloria de Dios. ¿En cuánto vendisteis la parcela, Zafira? Uy, pues no quiero equivocarme porque tú sabes, Pedro, que yo soy más de letra que de número. Yo soy muy mala para esto, pero... Espérate, Pedro.
70.000, sí, fueron 70.000, Pedro. Lo de notaría, los gastos, 70.000. Pedro, en 70.000. En 70.000, Safira, en 70.000, Pedro. Te lo prometo, delante de Dios. Delante de Dios estás. Y en ese momento entraban los jóvenes que venían de enterrar a Ananías. Por cierto, el primer ministerio que aparece en el Nuevo Testamento de los jóvenes fue enterrar a Ananías. La primera cosa que hicieron los jóvenes en la iglesia fue enterrar a Ananías. Y yo a veces le digo a los jóvenes que ahí vemos que lo importante de los jóvenes es enterrar el pecado. No tocar canciones de Hillsong, enterrar el pecado. Los jóvenes lo que tienen que hacer es enterrar el pecado, porque si tú no entierras el pecado te entierra a ti. Qué interesante, la primera vez que aparecen los jóvenes en la iglesia es enterrando el pecado. Y entran los jóvenes y están por la puerta y de repente le dice Pedro a Safira: Safira, le has mentido a Dios igual que tu marido. Mira para atrás, ve a los jóvenes. Los jóvenes estaban allí flipando, asustados, diciendo: ¿qué pasa? Y de repente dice: pues igual que vienen de enterrar a tu marido, ahora te van a enterrar a ti. Y en ese momento el Señor le quitó el aliento de vida. Safira cayó. Ahora yo me preguntaba, esto por el texto podemos saber que este plan, el matrimonio lo planificó en otro lugar, lo planificó en su casa o en otro sitio, ¿no? Porque estaban separados y los dos dijeron lo mismo. ¿Lo entendéis? Ahora una pregunta, si estamos diciendo que Dios lo ve todo, ¿por qué Dios no mató a Ananías y a Safira en el salón de su casa? Cuando lo estaban planeando. ¿Te has parado alguna vez a pensar en ese detalle? Cuando ellos estaban: Safira, vamos a vender el chalet y vamos a venderlo en 80.000, pero nos vamos a quedar en 10.000 y nosotros vamos a aparentar y vamos a dar 10.000 más que Bernabé. ¿Por qué Dios no los mató allí? Esto es fuerte, pero ¿tú sabes por qué Dios no los mató? Porque Dios quiso matarlos en público. ¿Por qué Dios quiso matarlos en público? Para que viniera temor a la iglesia. Y a veces hay que disciplinar el pecado en público. Ojalá no tengáis que pasar por ahí. Nosotros ya hemos tenido que pasar de disciplinar a una persona en público. Y decir: este hermano ha hecho esto, esto y esto. ¿Por qué hacemos eso? ¿Qué queremos? ¿Destrozar al hermano? No. Lo que queremos es que caiga temor en el corazón de la iglesia. Que sepamos que eso no se puede hacer. Dice la Biblia, además lo dice la Biblia. Si yo veo a David, perdona David que te ponga como ejemplo, yo veo a David que está en pecado, dice la Biblia, voy primero con él a solas, ¿no? Le digo: mira David, sé que estás haciendo esto, que tu vida está en desorden. ¿Y si no me escucha, qué tengo que hacer? Le digo: Joel, ¿puedes venir conmigo? Vamos a intentar entre los dos, con amor, ganar a David. Hablarle con cariño, con lágrimas en los ojos, abrirle la Biblia, que se dé cuenta que está pecando. Y entonces Joel y yo vamos y nos sentamos y lo pasamos mal, porque cuando se disciplina, uno lo pasa mal. Nosotros no tenemos que ser pastores que vaya por ahí cortando cabezas. Tenemos que ganar almas para el Señor, restaurar vidas. Entonces yo me siento con Joel y oro con él antes y Joel, vamos a hablarle con cariño, pero vamos a decirle que va a destrozar su matrimonio, que va a destrozar el ministerio. Y entonces nos sentamos y le decimos: David, mira, sabemos esto ha salido a la luz. Y David sigue y sigue. ¿Qué dice la Biblia que hay que hacer? Reunir a toda la iglesia, a la asamblea, y decir: hermano, me he sentado con David a sola. Joel ha venido como testigo, sigue pecando, no se arrepiente, nosotros lo echamos de la iglesia, no es miembro de esta congregación. Eso dice la Biblia. ¿Para qué? Para que la persona se arrepienta, pero para que la iglesia sepa que hay que tener temor de Dios en la iglesia. Hermano, que esta es la iglesia del Señor, no es la iglesia de Joel y de Ángela. Esta es la iglesia del Señor. Esta iglesia no es de la web, esta iglesia es de Cristo, que la compró con su sangre. Por eso necesitamos tener temor a Dios. Y no podemos, como hacen muchas iglesias, meter el pecado debajo de la alfombra. No podemos mirar para otro lado. Si yo sé que mi hermano está mal con mi hermana, yo tengo que exhortarlos con amor. Hermana, yo sé que estás mal con ella. Vamos a sentarnos. No podemos mirar para otro lado, no podemos ponernos aquí: tú eres santo, y Dios nos mira y dice: ¿qué es santo? Si yo sé cómo tú te llevas con aquel, si yo sé cómo está tu matrimonio, si yo sé que tú no te hablas, ¿qué adoración recibe el Señor, hermano? Sin santidad no vemos al Señor. Sin santidad la presencia de Dios no fluye, no hay conversiones. Dios quería que la iglesia del siglo I y la iglesia del siglo XXI, todo el mundo sepa que estar en Dios es cosa seria. Estar aquí es cosa seria. Aquí no venimos a perder el tiempo. Aquí no venimos para, a ver qué me pueden ayudar, a ver qué saco yo de Dios. Aquí venimos a servir a Dios, a adorarle, a trabajar para su gloria.
Y el tercer y último punto, hemos visto el temor a Dios. Personas que viven delante de Dios, sin máscara, sin apariencia, haciendo las cosas para Dios. El segundo temor es el temor de los hombres. Voy haciendo cosas, tengo que aparentar, hago esto con una motivación, mi corazón está mal, pero aparento que está bien. Ese es el temor a los hombres. Y el tercero, que es el peor temor, es el temor de terror. Versículo 5, versículo 11, Hechos 5, 5 y Hechos 5, 11. Al oír Ananías estas palabras, cayó muerto al suelo, un gran temor sobrecogió a todos los que se enteraron de lo que ocurrió. Versículo 11, un gran temor sobrecogió a toda la iglesia y ¿a quién más? Y a todos los que oyeron estas cosas. ¿De qué se habló esa semana en Jerusalén? ¿De qué se habló por las calles? Se habló de que un matrimonio, en aquella iglesia de allí que está en calle tal, allí ha habido un matrimonio que ha muerto por mentir. ¿Y sabes qué pasó? Que en Jerusalén hasta los incrédulos empezaron a tenerle respeto a Dios. Y por eso digo que hay una tercera clase de temor y es el temor de terror. Mira, escucha, si alguien aquí no tiene a Cristo, tú el día que te encuentres con Dios vas a tenerle miedo a Dios. Nos están vendiendo un Dios tan maquillado, nos venden un Dios amoroso. A veces hablamos de Dios como si fuera el anuncio ese de el abuelito que da caramelo, ¿no? Los Werther's Original, ¿no? Y ves al abuelito dando caramelo. Yo creo que desde los púlpitos se presenta mucho a un Dios que parece como un peluche, un Dios afeminado. Dios es fuego consumidor. La Biblia dice que por sus misericordias no somos consumidos. ¿Tú sabes por qué Dios no destruye el planeta Tierra hoy? Por sus misericordias. Pero su misericordia un día terminará. ¿Y qué va a pasar cuando la misericordia de Dios termine? Que derramará su ira. Una ira santa contra el pecado. Y aquella persona que no tiene a Cristo, Dios te va a destrozar. Moisés, pero no digas eso. Si dices eso, las personas... Hay que decir esto. Hay un cielo y hay un infierno. Por cierto, ¿quién gobierna en el infierno? Dios. A veces pensamos que el cielo es de Dios y el infierno es del diablo. No, el cielo es de Dios y el infierno es de Dios. Porque en el infierno el propio diablo estará sufriendo. Ahora, la buena noticia que ofrece el Evangelio es que Dios, para que tú no le tengas que tener miedo a Él, para que Él no te tenga que golpear por tus pecados, ¿sabes lo que Dios ha hecho? Ha puesto a su Hijo. Y entonces Dios ha realizado una locura de amor. Golpea a su Hijo inocente y tú que eres culpable, a ti te abraza. Esa es la maravillosa obra del Evangelio, la justificación. Dios quiso que todo el mundo supiera lo que había sucedido con Ananías y Safira. Dios quería que el pecado no se ocultara. Dios quería que allí en Jerusalén la gente supiera que aquello no era una peña, aquello no era un cortijo. Eso no es una asociación de vecinos. Esa es la iglesia del Dios vivo y 3 veces santo. Y hermanos, tenéis que predicar de tal manera, con amor, con cariño, pero que la gente sepa que aquí está Dios reinando entre nosotros. No permitáis el pecado, Joel, no permitas el pecado, Ángela, no permitáis el pecado. No seáis una iglesia liberal. No maquillemos el Evangelio. Llamemos las cosas por su nombre. Esto es pecado, esto no es pecado, esto Dios lo aprueba, esto Dios lo aborrece. Digamos todo lo que Dios dice en su palabra. Y hoy día hay mucho temor a los hombres en los púlpitos, hay mucho temor a los hombres. Yo conozco predicadores que no dicen ciertas cosas, pastores que no dicen ciertas cosas, porque si dices eso, la persona se va a levantar y se va a ir. Jesús dejó que el joven rico se fuera. ¿Te quieres ir? Pues vete. Pero así dice el Señor. Así dice el Señor. Si amas al Señor, ven aquí. Aquí hay bendición. En el terreno de la obediencia está la bendición. Nosotros en estos 5 años hemos predicado ciertas cosas y algunas personas se han ido de la iglesia. Pero yo no quiero llenar la iglesia de personas, yo quiero llenar el cielo de almas, de discípulos de Cristo. Orad, hermanos de esta iglesia, los que sois sobre todo de esta iglesia, orad por esta iglesia. Porque cada vez quedan menos iglesias con temor a Dios. Con temor a Dios. Mira qué bonito lo que dice Cantares. ¿Te has dado cuenta? Esto es una relación entre un amado y su amada,
pero apunta a la relación entre Cristo y la iglesia. Pues mira, Cristo dice de su iglesia que es un jardín. Uf, qué bonito. Otras versiones dice huerto, un jardín. Dice, jardín cerrado eres. ¿Cómo es el jardín? ¿Abierto o cerrado? Cerrado. Porque cuando tú ves un jardín cerrado es que está vallado, hay un caminito, ¿sabes? Ahora si te metes por el campo está abierto, puedes pisotear, pero la iglesia está cerrada, hay que definirse. La doctrina es importante. Cuando tú estudias la doctrina, tú cierras la iglesia. Es importante. No hay que estudiar tanto la Biblia, no, hay que estudiar la Biblia. Tenemos que saber qué dice Dios de este tema, qué dice Dios de hecho, porque cuando tú estudias, cuando tú levantas la palabra, cierras la iglesia, la proteges. La protege. Cuando viene alguien con una falsa doctrina, cuando viene alguien liberal, cuando viene alguien, pues yo creo que los dones, pues yo creo que el ministerio de la mujer, pues yo creo que el divorcio, pues yo creo que la homosexualidad. No, yo creo no. ¿Qué dice Dios? Hay que estudiar porque estudiando cerramos, protegemos el jardín de Dios y el jardín es de Dios y os va a pedir cuenta a vosotros del jardín de Dios aquí. A mí me va a pedir cuenta, y esto es algo que me hace temblar, a mí me va a pedir cuenta de lo que yo estoy haciendo con el pequeñito jardín de él que hay en Cádiz. Y a vosotros os va a pedir cuenta del jardín precioso que tenéis aquí en Valencia. Porque el jardín es de él. El jardín no es de un presidente, el jardín no es de un hombre, el jardín es de él. Y yo voy a dar cuenta de lo que permito que se haga dentro de su jardín. La muerte de ese matrimonio es una llamada de atención. ¿Te has dado cuenta? Tú empiezas a leer Hechos y todo es felicidad. Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y de repente en el capítulo 5 muerte. Porque es una llamada de atención, danger, peligro, stop. Dios le está diciendo a la iglesia, el pecado destruye, el pecado paraliza mi obra. Hermano, lo único que destruye, lo único que paraliza el mover de Dios es el pecado. El diablo no puede parar la obra de Dios, pero el pecado sí, el pecado para. ¿Te acuerdas de Acán? En el Antiguo Testamento, un hombre que hizo lo mismo que Ananías, lo mismo que Ananías. Vio los lingotes de oro, el manto babilónico y dijo, esto es 3 meses de trabajo. Así que lo cogió, lo escondió debajo de su tienda y dice la Biblia, escucha, que 36 hombres inocentes murieron por el pecado de Acán. Yo no entendía eso. Dice que cuando salieron a la guerra, 36 hombres murieron y entonces cuando volvió Josué dijo, pero ¿por qué? Y le dijo Dios a Josué, empieza a levantar las tiendas, porque alguien está ocultando pecado. Y mira, esos 36 hombres inocentes murieron por el pecado de Acán, porque Dios quiere enseñar algo, y es que aquí somos un pueblo. Y escucha esto, tu pecado me afecta a mí. Mi pecado te afecta a ti. Yo soy pastor de mi iglesia. ¿Tú crees que si yo estoy engañando a mi mujer y llevo 6 meses viendo pornografía, ¿tú crees que eso va a afectar a la iglesia? ¿Tú crees que si hay un profesor en la escuela dominical que está tocando a un niño de una manera que no tiene que tocar, ¿tú crees que eso va a afectar a la iglesia? ¿Tú crees que si hay un diácono que le está siendo infiel a su esposa o alguien que está cogiendo dinero de la caja, ¿tú crees que eso no afecta a la iglesia? Tu pecado, escucha esto, hermano, escucha esto, hermana. Tu pecado afecta a la familia. El diablo quiere hacernos creer que no, que somos individuales, pero somos un cuerpo. Lo que hace este dedo le afecta al resto de la mano. Tu pecado me afecta a mí. El pecado de Acán hizo que 36 hombres murieran. El pecado de Ananías y Zafira afectó a toda la iglesia. Termino. Por favor, yo no quiero que nadie aquí piense que yo estoy diciendo que aquí entre nosotros hay algún Ananías y Zafira. Espero que no entendáis que yo estoy diciendo por medio de esta predicación que aquí entre nosotros hay algún Ananías y Zafira. No, aquí no hay ningún Ananías y Zafira, no hay un matrimonio que sea como Ananías y Zafira. Aquí todos somos Ananías y Zafira. ¿Cómo, Moisés? Sí, en esta sala todos hemos vivido en algún momento como Ananías y Zafira, ¿o no es verdad? ¿Tú no has vivido una etapa de tu vida practicando el pecado? Aquí no hay un Ananías y Zafira, aquí todos somos Ananías y Zafira. Si tú lees Hechos 5, tú dices, Dios mío, si me hubiera cogido a mí en esa época, a lo mejor soy yo el que muero. Pero ahora, gracias al Señor, no sacamos de aquí cadáveres, porque Dios está en un tiempo misericordia. Aunque quiero decirte algo, hay algo peor que la muerte física y es la muerte espiritual. Y hay mucha gente que está muerta espiritualmente en nuestras filas. Pero nosotros, muchos de nosotros, hemos estado, yo el primero.
Yo recuerdo cuando era jovencito que estaba llevando la alabanza y tenía una novia no creyente y tenía relaciones con ella. Durante 3 años estuve teniendo relaciones con mi novia. El sábado me acostaba con ella y el domingo llevaba la alabanza. ¿Quién es peor, Ananías o Moisés peinado? Y un mes, y otro mes, y un año, y otro año. Desde los 13 hasta los 16 años estuve así. ¿Y sabéis qué? Que como yo traté de burlarme de Dios, como yo ya cogí esa dinámica y digo, esto no pasa nada. Dios dijo, Moisés, hasta aquí. Todo lo que has hecho en oculto lo voy a sacar a la luz. Y esa chica quedó embarazada. Hoy día yo tengo una hija de 22 años. Que no es de mi mujer, fue de una relación de noviazgo que tuve cuando era joven. Por eso esta predicación no es una predicación, es una experiencia que yo he tenido en mi vida. La peor etapa que yo he pasado en toda mi vida fue cuando le perdí el temor a Dios. Esa ha sido la peor etapa de mi vida. Cuando yo me acostaba con mi novia el sábado y el domingo cogía la guitarra. Santo, santo, el Señor Dios poderoso es, digno eres tú. Cantando. Y por la tarde me iba con mi novia y tenía relaciones. Y le doy gracias al Señor porque Él no me mató, porque Él tuvo misericordia conmigo. Así que cuando mires aquí, no mires a un gran hombre. Cuando veas aquí, mira a un gran Dios. Por su misericordia estoy aquí, por su misericordia puedo seguir predicando. Así que yo no sé a quién le estoy hablando, pero te resumo lo que hemos visto en este día. Necesitamos tener temor a Dios. Por favor, vete de aquí con esa palabra corandeo. Vive cada día, cada instante, sabiendo que Dios te ve. Dios te ve. Dios te ve. Dios sabe las monedas que has echado en la ofrenda. Dios sabe si puedes echar más y no lo estás echando. Dios sabe, Dios conoce tu corazón. Dios no puede ser burlado. Por favor, huye del temor al hombre. Huye del temor al hombre. No hagas las cosas por aparentar. No hagas las cosas para escalar peldaños en el ministerio. No hagas las cosas por ganar la aprobación del hombre. Mata, entierra el pecado. Y lo tercero, si hay alguien aquí que no tiene a Cristo en su corazón, el día que tú te mueras vas a tener terror a Dios. Pero hoy estás aquí porque Dios quiere que tú escuches el Evangelio. Que Dios quitó tu vida de la cruz y puso a su Hijo. Así que por favor, si hay alguien aquí que no tiene a Cristo, Dios no es tu amigo, Dios es tu enemigo. Dios es tu amigo si tienes a Cristo como Señor y Salvador. Así que no te marches de aquí sin rendir tu vida a Cristo, decirle, Cristo, gracias por ocupar mi lugar, porque yo soy Ananías, yo soy Zafira. Oremos para que Dios meta temor en nuestros corazones. Orad para que Dios cuide vuestra iglesia, de verdad, que cuide vuestra iglesia, que viváis en santidad, que si sabéis de alguien que está mal, que tengáis la valentía de ir y hablar con amor para ganar a ese hermano. Y lo último, que confrontemos el pecado. Que confrontemos el pecado. Es necesario en este tiempo confrontar con lágrimas, con amor, con dulzura, con tacto, pero confrontar el pecado para que Dios se mueva entre nosotros en su jardín. Este es el jardín de Dios.